Vamos ahora con la presentación de los métodos de Runge-Kutta de segundo orden. Les envío un correo electrónico con el documento que estamos analizando. Habíamos dicho que todos los métodos de Runge-Kutta siguen el formato de la fórmula de Euler, donde la fórmula de Euler, aquí la tenemos, y de i más 1 es igual a y de i por phi y por h, donde phi estaría en función de xi y y de i para el caso de la fórmula de Euler. Sin embargo, ahora, para el caso de los métodos de segundo orden, la función phi va a estar en función de xi, y de i y también en función de h, ¿sí? Para todos los métodos de segundo orden. Entonces, nos dice ahí que los métodos de Runge-Kutta logran la exactitud del procedimiento de una serie de Taylor sin necesitar el cálculo de derivadas. Vamos a ver. Dice aquí que básicamente ahora a la phi se le conocerá como función de incremento, ¿sí? Y puede interpretarse de la siguiente forma. Aquí tenemos que para la phi de orden n, o sea, sería igual a A1 por K1 más A2 por K2 más A3 por K3 hasta N por Kn. Pero para el caso de los métodos de Runge-Kutta de segundo orden, nada más llegarán a 1 K1 más A2 K2, donde las K son funciones de la misma ecuación diferencial. Chequen ustedes aquí. K1 directamente será igual a la función de la ecuación diferencial, lo de xy y de i. K2 sería también la ecuación diferencial, pero ahora a la xy le suman un incremento y a la y de i también le suman un incremento. Este incremento es P1H, para la y sería Q11, Q1 y H. Y para el caso de si hubiera un Runge-Kutta de tercer orden, pues a la f de xy le suman un P sub índice 2H y un y de i más un Q21 K1H más un Q22 K2H, etcétera. ¿Sí? Pero para el caso de nosotros vamos a llegar a más hasta K1 y K2. Métodos de Runge-Kutta de segundo orden. Dice aquí que las K son relaciones de recurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Que dice K1 aparece en K2 y K2 aparece en K3. Pues básicamente aquí chequen ustedes. K2 está en función de X y de Y y en función de K1. Chequen ustedes aquí K1. Entonces hay que calcular K1 antes de calcular K2. ¿Sí? Pero tenemos que conocer el valor de P1, de Q11 y también de otras variables que están de las A1 y el A2. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo calcular esas A1, A2, P y Q. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice que es posible tener varios métodos de Runge-Kutta que utilicen diferente cantidad de términos. Todo depende del orden de n. Por el caso para n igual a 1, pues básicamente el método de Euler. Entonces, dice, una vez que se decide el orden, bueno, del método de Runge-Kutta que vamos a utilizar, pues tenemos que encontrar A, P y Q. Dice, igualando la ecuación 17 a los términos de la expansión de la serie de Taylor. La ecuación 17 es esta, ¿sí? Esta es la ecuación 17 y vamos a evaluar todo en función de esto, pero tratando de utilizar la expansión de la serie de Taylor. Vamos a ver básicamente dos expansiones de Taylor que no habíamos visto antes. Bueno, para esto me voy a otra presentación un poquito más cómoda que esta. Ok, aquí está. Básicamente aquí está otra vez la fórmula de Euler y la fórmula de los métodos de Runge-Kutta de segundo orden. Donde aquí está, dice la versión de segundo orden de la ecuación 17 es esta. Y de i más 1 es igual a y de i más phi por h, pero phi es A1 K1 más A2 K2, donde la K1 está en función de xi y de y de i, en función de la ecuación diferencial, y K2 está en función también de la ecuación diferencial, pero la xi más un incremento y la y de i más un incremento. ¿Qué tenemos que conocer? A1, A2, P1 y Q11. Dice, para aplicar la ecuación 11, debemos determinar los valores de A1, A2, P1 y Q11. Y dice, para lo cual recordamos la serie de Taylor de segundo orden para y de i. Chequen ustedes aquí está la serie de Taylor de segundo orden. Conocemos la serie de Taylor de primer orden. Chequen ustedes aquí la segundo orden es y de i más f de x y de i por h más f' de x y de i sobre 2 factorial por h. La serie Taylor que conocíamos del primer orden nada más tenía f de xy
y f' de xy, ¿sí? Entonces, aquí es diferente, pero para esto tenemos que calcular la derivada de esta f de x y de y. Dice que utilicemos la regla de la cadena. Entonces, aplicando la regla de la cadena, tenemos que f' de x y de y sería igual a la derivada parcial de f de xy con respecto de x, más la derivada parcial de f de xy con respecto de y, y por la propia derivada de la variable, en este caso la variable y. Entonces, tenemos aquí que, dice, si sustituimos la ecuación 6.15 en la ecuación 6.14, pues aquí me tengo que regresar, pero vámonos a PTC-MATLAB, donde podemos ver todas las funciones. Dice aquí que sustituyemos la ecuación 6.15 en la ecuación 6.14, aquí está la ecuación 6.14, básicamente vamos a sustituir este valor de la primera derivada de x y de y aquí. Entonces, aquí tenemos la derivada esta y esta vamos a sustituirla aquí. Entonces, tenemos que y de y más 1 es igual a y de y, f de x y de y no han sufrido cambios por h, pero ahora tenemos la f' de x y de y sería directamente igual aquí a la derivada parcial de f con respecto de x más de la derivada parcial de f con respecto de y por la propia de y en dx, ¿sí? Esta h al cuadrado sobre 2 factorial, pues lo hemos sacado directamente de este paréntesis cuadrado. Entonces aquí ya hicimos la sustitución de 6.15 en 6.14. Vamos a ver qué más sigue. Ok, dice que queremos obtener los valores de A1, A2, B1 y Q11. Entonces, al hacer equivalente 6, 11 y 6, 16. Aquí tenemos la 6, 11. La 6, 11 directamente es la ecuación, la ecuación de Runge-Kutta de segundo orden. Pero antes de eso, vamos a calcular este K2 con otra serie de Taylor para una función de dos variables, ¿sí? Vamos a ver cómo está eso. Aquí tenemos que una función de Taylor, una serie de Taylor para dos variables, nos dice que g de x más r, y de s es igual a una g de x más una r por la derivada parcial de g con respecto de x más una s por la derivada parcial de g con respecto de y. Entonces, yo tengo aquí que K2 está en función de x más P1h y y de y más Q11, K1 y h. Entonces, básicamente sería nuestra r y esto sería nuestra s. Bien, vamos a hacer la sustitución o hacer la expansión de la ecuación 6.13 de acuerdo a la serie anterior para función de dos variables. Vamos a ver. Aquí está la serie Taylor con una expansión de dos variables y aquí está K2. Entonces tenemos que directamente esta f de xy más p1h, y de y q11 k1h directamente sería igual a f de xy y de y más la r, pero en este caso la r sería P1H por la derivada parcial de f con respecto de x, ¿sí? Y más la s por la derivada parcial de g con respecto de y, pero en este caso sería digamos, la s, que la s sería Q11, K1 y h, y por la derivada parcial de f con respecto de y, más un orden h al cuadrado, ¿sí? Un orden de h al cuadrado. Entonces, pues aquí ya tenemos la expansión de K2, de acuerdo a la serie Taylor de dos variables. Y vamos a ver qué sigue. Dice ahora, si se sustituye K2 junto con la ecuación 612, K1, es decir, vamos a sustituir K1 y K2 en la ecuación 611. La ecuación 611 es esta que tenemos aquí, es propiamente la función de Runge-Kutta de segundo orden. Y tenemos aquí K1. K1 directamente es la función de la ecuación diferencial valorada en x y de y. Pues vamos a ver, vamos a sustituir K1 y K2 en 611. Entonces aquí directamente tenemos y de y, A1 por K1, pues aquí está 1 y K1 es f de x y de y, y luego más A2K2. Entonces, todo esto es K2 y todo lo vamos a multiplicar por A2. Entonces tenemos A2 por f de x y de y, más A2 por P1H por la derivada parcial de f con respecto de x, más A2Q11, K1, pero K1 directamente, chequen ustedes, es f de x y de y, y por h y por la d parcial de f con respecto de y más el orden de h al cuadrado y por la h todavía, esta h que está aquí. Entonces ya sustituimos K1 y K2 directamente en la ecuación 611. Seguimos. Aquí podemos simplificar metiendo la h aquí y aquí nos quedaría
y de i más a1 por f de x y por h más a2 por f de x y de i por h más a2 p1 por h al cuadrado por la deriva parcial de f con respecto de x más a2 q11 por f de x y de i y por h al cuadrado y por la deriva parcial de f con respecto de y más un orden de h al cubo. ¿Por qué? Pues a multiplicar h al cuadrado por h, pues quedaría un orden de h al cubo. ¿Sí? Entonces ya tenemos la 611, un poquito más expandida. Y ahora dice, agrupamos términos con respecto de h y h al cuadrado. Chequen ustedes aquí, estos dos términos están en función de h y estos dos términos también tienen como factor h al cuadrado. Entonces, si sacamos h aquí de estos dos, nos queda directamente y de i más 1 es igual a y de i más a1 f de x y más a2 f de x y de i por h, ¿sí? Ahora, si aquí factorizamos h al cuadrado, pues lo mismo, aquí tenemos a2p1 por la deriva parcial de f con respecto de x más a2q11 por la deriva parcial de f de x y de i y por la deriva parcial de f con respecto de y ya factorizamos aquí h al cuadrado. Y tenemos aquí el orden h al cubo. Entonces tenemos que la 611 ya la convertimos en la 617. Vamos a ver. Dice ahora, si comparamos términos comunes en la ecuación 616 y 617, es posible determinar cierta equivalencia. Vamos a ver, aquí está ya la 616. Aquí tenemos ya la ecuación 616. Chequen ustedes aquí. Vamos a encontrar una equivalencia en esta y esta, básicamente. Entonces, aquí tenemos y de i y y de i, y aquí tenemos una f de x y de i por h. Entonces, aquí, pues, nos faltaría una f de x y y de i. Si factorizamos f de x y y de i, chequen ustedes aquí, si lo factorizamos únicamente quedaría a1 más a2 por f de x y y de i por h, pero para que se parezca a este término, pues a1 más a2 tiene que valer 1, ¿sí? Si a1 más a2 vale 1, entonces ya tenemos que este término se parece a este. Ahora iremos con el segundo término, el de h al cuadrado sobre 2 factorial. Vamos a hacer que este término, ¿cómo se puede parecer a este? Vamos a ver. Aquí este término lo voy a bajar acá. Aquí ya está. Ya lo bajamos. Aquí tenemos que, para que este término se parezca a este, pues vamos a ver, dice aquí que si A2P1 y A2Q11 es igual a un medio, ambos, entonces podemos sacar este A2P1 y este A2Q11 hacia acá, lo podemos factorizar y quedaría H2 sobre un medio y quedaría directamente a la derivada parcial de x más f de x y de y por la derivada parcial de con respecto de y por h al cuadrado y por un medio. Pero ahora si la derivada de y con respecto de x es directamente a f de xy, pues entonces ya podemos tener aquí la de y en dx y ya se va a parecer a esto que está acá. Y si 2 factorial es igual a 2, pues ya tenemos h sobre 2 factorial, que es lo que estamos buscando. Entonces, hemos encontrado estos valores donde dice que A1 más A2 es igual a 1, A2P1 igual a un medio y A2Q11 es igual a un medio, para que esta función 616 se parezca a la 617, que originalmente era la 611. ¿Sí? Pues bien, vamos a ver, vamos a hacer un recuento de esto. Dice, las tres ecuaciones simultáneas que hemos encontrado, dice, tienen 4 constantes desconocidas. Puesto que hay una incógnita más que ecuaciones, entonces no existe un conjunto único de constantes que satisfagan a las ecuaciones. Pero, dice, sin embargo, considerando un valor para una de las constantes, en este caso, por ejemplo, A2, es posible encontrar el valor de las otras tres. Pero dice, por lo tanto, existe una familia de soluciones para este sistema y al mismo tiempo una familia de métodos de segundo orden y no solo una versión. ¿Por qué decimos esto? Chequen ustedes. Aquí están, digamos, la forma general de los métodos de Runge-Kutta de segundo orden. Lo tenemos que y de i más 1 es igual a y de i más a1 k1 más a2 k2 por h. Entonces ya conocemos a1 y a2, podemos conocer a1 y a1 y k2 y también p1 y q11 con estas tres, digamos, ecuaciones, pues entonces tendríamos que una familia de métodos de Runge-Kutta de segundo orden. ¿Sí? Entonces, más tarde vamos a ver que vamos a dar 3 valores clásicos aquí a este A2 y podemos encontrar 3 métodos de Runge-Kutta clásicos e inclusive ustedes podrían dar su propio valor A2 y encontrar su propio método de Runge-Kutta. Ok, vamos a dejar aquí el video y pues seguimos más adelante.